Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Eduardo Cortés Rentería y hoy les voy a hablar acerca de mi proyecto de investigación que tiene como título Fortalecimiento de la producción de textos narrativos a través de una estrategia pedagógica apoyada en los RED en estudiantes de séptimo grado de la Institución Educativa Rural Simón Bolívar de la Montañita Caquetá. Todo esto a través del programa en Maestría en TIC para la Educación de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI. En este caso, entonces, la directora de mi proyecto de investigación es la doctora Fanny Bernarda Patiño Becerra y como codirectora tenemos entonces a la magíster Alex Cecilia Chinchilla Rueda. Para que este proyecto de investigación tuviera un sentido y un horizonte, evidenciamos una problemática de la investigación y fue que el 72% de los estudiantes de grado séptimo presentaron unas calificaciones inferiores al 3.5 en la producción textual. Asimismo, el 80% de las redacciones evidenciaron problemas de cohesión y coherencia. Por otra parte, la escritura percibida como una accionar aburrido entre los estudiantes y carente de relevancia vital por el 60% del grupo en general. Y finalmente, la escasa integración de recursos educativos digitales en las prácticas pedagógicas dentro del aula. A todo esto entonces nace la pregunta problema y nos dice que es cómo fortalecer la producción de textos narrativos mediante una estrategia pedagógica apoyada en los RED. Una vez teniendo esa problemática identificada, nos trazamos los objetivos del proyecto y como objetivo general entonces nos propusimos fortalecer la producción de textos narrativos a través de una estrategia pedagógica apoyada en los recursos educativos digitales en estudiantes de séptimo grado de la Institución Educativa Rural Simón Bolívar. 4 momentos dentro de nuestros objetivos del proyecto. El primero fue diagnosticar y era identificar el nivel actual de competencia escritora, reconociendo fortalezas, debilidades en la coherencia y la cohesión y la estructura narrativa en cada uno de los estudiantes que hicieron parte de este proyecto de investigación. Asimismo, teniendo ya claro todo el diagnóstico, empezamos a diseñar e implementar secuencias didácticas mediante los recursos educativos digitales para poderlas aplicar dentro del aula y motivar entonces la escritura creativa en cada uno de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Y finalmente, evaluar el proceso. Y es valorar entonces la efectividad de la estrategia mediante rúbricas y producciones narrativas para determinar el impacto de la competencia escritora. Todo esto entonces con un enfoque mixto, integrando de manera sistemática los módulos cualitativos y cuantitativos para una visión más completa del fenómeno educativo, como lo proponen Creswell y Plano Clark en el 2018. Por otro lado, entonces tenemos el tipo y método, y es una investigación descriptiva aplicada con alcance propositivo, empleando entonces el método de la investigación-acción, como lo pretende Hernández Sampieri en el 2014. Ya le comentaba entonces que 4 momentos se vieron en el proyecto de investigación: el diagnóstico, la identificación de las necesidades y fortalezas de cada uno de los estudiantes. Como segundo, la planeación, y es el diseño de las secuencias didácticas mediadas por los RED. Tercero, la acción, y es ya cómo implementamos entonces esa secuencia didáctica creada. Y finalmente, la valoración del impacto y la retroalimentación final de este proyecto de investigación que se desarrolló. Como referentes teóricos y conceptuales, entonces encontramos con 4 puntos, y es basado en Vygotsky y Ausubel, que promueven el aprendizaje activo, donde el estudiante vincula nuevos saberes con las experiencias previas en el entorno socialmente mediado. Segundo, tenemos entonces el modelo de Flower y Hals, que dice que la escritura como un proceso cognitivo recursivo que integra la planificación, la textualización y la revisión constante. Como tercer referente teórico, entonces hablamos de la mediación pedagógica con TIC, y es donde la UNESCO nos dice que los recursos educativos digitales para transformar la enseñanza favorecen la motivación y el desarrollo de competencias comunicativas entre los estudiantes dentro y fuera del aula. Y finalmente, la estructura narrativa, y es la organización lógica de transformación, situación inicial, complicación, como se conoce coloquialmente como el nudo, y la resolución, que es el desenlace, según los planteamientos de Adams en 1992. ¿Qué estrategia pedagógica nos apoyamos
para poder desarrollar este proyecto de investigación? Pues la implementación fue a través de la plataforma Classroom como entorno virtual para la organización de contenidos y gestión de actividades. Luego, las secuencias didácticas lúdicas, que fue el diseño de actividades interactivas que integran el juego como motor de motivación y exploración creativa en la escritura. Y finalmente los recursos multimodales, y es entonces el uso de las narraciones digitales, videos, herramientas interactivas para fortalecer la construcción de significados en los textos narrativos. ¿Cuál fue el propósito? Pues transformar la escritura de una tarea mecánica a una experiencia creativa, significativa y contextualizada dentro del aula rural. ¿Qué hallazgos y resultados arrojó la investigación? Uno, fortalezas conceptuales, que fue ya el dominio de la estructura, el reconocimiento de los elementos, la disposición creativa, y por otro lado los retos que arrojan entonces ya son la revisión formal, que fue entonces dificultades en ortografía, tildes y puntuación. Asimismo la planificación, entonces los retos del inicio y conexión con ideas tras la intervención, y la brecha digital es entonces la motivación alta por el uso irregular de las herramientas digitales dentro del aula, que son muy poco utilizadas en el contexto de la institución educativa. Entonces podemos ver la dimensión, el diagnóstico y la evaluación. En la dimensión entonces vemos la coherencia textual. En la parte inicial, que fue el diagnóstico, arrojó un 86.36% en lo que fue ese hallazgo, y en la evaluación entonces ya se ve el 100% de la coherencia textual de los estudiantes. Quiere decir de que aumentamos y fue muy positivo ese balance. Luego de la motivación en las TIC, solo el 72.73% estaban en ese punto de motivación en la prueba diagnóstica, pero ya en la evaluación aumentó un 87.5%. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que la intervención visibilizó la complejidad de la escritura, fomentando una mayor conciencia metacognitiva en los estudiantes. ¿Qué discusión de estos resultados podemos decir entonces? Que la conciencia metacognitiva, la aparente disminución de la autoevaluación de la revisión ortográfica, refleja un efecto de mayor conciencia sobre las propias limitaciones. Los estudiantes pasaron de una autoevaluación complaciente a una visión crítica y realista de su desempeño procedimental. En la evolución del proceso entonces se observó un tránsito desde la lógica, es decir, el conocimiento, hacia la transformación de este mismo, como lo plantea Breiter y Scardoamalia en 1987. El foco se desplazó de la corrección superficial a la planificación profunda y la organización textual compleja. Y lo más importante que considero a manera personal fue la mediación docente. La investigación confirma que la tecnología por sí sola no garantiza el aprendizaje. El factor determinante fue la mediación intencional del docente como un orientador facilitador dentro de la zona de desarrollo próximo de los estudiantes. A todo esto decimos entonces que la competencia escrita no se reduce al dominio de reglas, sino que supone un control consciente y reflexivo de los procesos de producción textual. ¿Qué conclusiones finales sacamos nosotros a través de este proyecto de investigación? Pues que el fortalecimiento de la competencia a través de la estrategia pedagógica con recursos digitales mejoró la organización de las ideas, el uso de los conectores y la variedad léxica en las narraciones en el grado séptimo. También la transformación pedagógica, pues la combinación de la lúdica, la mediación docente y la tecnología generó ambientes de aprendizaje más activos, cambiando la escritura hacia una experiencia creativa. Y finalmente la autonomía y la colaboración. Ya entonces los compañeros, los estudiantes, entre ellos, ya mejoró el trabajo en equipo, la autorregulación, mostrando que los recursos educativos digitales potencian aspectos cognitivos actitudinales. Mensaje ante esta conclusión, pues la integración intencional de las TIC impulsa el cambio educativo en los contextos rurales. ¿Qué recomendaciones nos arroja entonces el proyecto de investigación? 4 recomendaciones. La primera, la sostenibilidad pedagógica, es decir, que mantengamos estos procesos a través de la lúdica y la mediación tecnológica como ejes estructurales de las secuencias didácticas, no solo en el área de lengua castellana, que ya se comprobó que sí, sino en las demás asignaturas que se ven dentro del aula de clases. La otra recomendación es el fortalecimiento procedimental, y es diseñar entonces más estrategias, más metodologías para poder entonces dentro del área de lengua castellana
proponer una revisión guiada y corrección entre pares, utilizando las rúbricas que permitan consolidar y reestructurar una práctica más estable. Como tercera recomendación sería la integración institucional, y es fomentar acciones entre los compañeros docentes para que fortalezcamos las rutinas pedagógicas y que involucremos las TIC en el aula para superar esa brecha entre la motivación y el uso sistemático de las mismas y aprovechar lo máximo lo que nos puede brindar esta herramienta. Y finalmente la innovación y la ética, y es explorar el uso pedagógico de la inteligencia artificial como apoyo en la generación de ideas y enriquecimiento léxico bajo criterios de autoría y reflexión crítica. Esas son las recomendaciones que podemos brindar a través de mi proyecto de investigación, y podemos decir entonces que hacia una enseñanza de la escritura pertinente para la cultura digital contemporánea. A raíz de todo esto, entonces, el artículo formativo fue construido bajo una fundamentación, y es que el artículo sintetiza el impacto de la mediación tecnológica en la producción narrativa, fundamentándose en la escritura como un proceso cognitivo complejo que requiere planificación, contextualización y revisión constante. A raíz de todo esto, entonces, arroja 4 aspectos relevantes, o más bien 3, que es el enfoque mixto, como ya lo habíamos hablado, que nos ayuda a hacer la triangulación de los datos cualitativos y cuantitativos para lograr validar el fortalecimiento de la competencia escritora y todo su avance, todo su crecimiento, todo su desarrollo a lo largo del proyecto de investigación. Por otra parte, las secuencias didácticas, y es que, ¿cómo no ser un aspecto relevante si es que esa implementación de las 5 secuencias mediadas por las TIC a través de la plataforma Classroom, en un contexto rural, ayudó, fortaleció y mejoró la capacidad de los niños para poder entender más fácil y dinamizar más los procesos? Y finalmente los resultados claves, que son los avances significativos en cohesión interoracional, riqueza léxica y la estructura narrativa. Todo esto en nuestro artículo nos habla acerca de una sola situación, y es la importancia de aplicar entonces las TIC en el aula. Y podemos decir finalmente, ya para cerrar, entonces, que la integración intencional de las TIC y la lúdica favorece significativamente la competencia escritora en contextos rurales. Muchas gracias y espero les haya quedado un poco más claro acerca de lo que fue mi proyecto de investigación. Chao, chao.